Acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Los saludamos a todos en las diferentes partes donde nos están escuchando. Agradecemos que nos tengan en cuenta para su proceso de formación en la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. No te olvides de compartir este mensaje con todos los contactos de tu dispositivo. Siempre dale me gusta a las publicaciones en Facebook y Twitter y comparte las publicaciones, que realmente no pierdes nada haciéndolo, pero puedes ganar mucho, así como lo enseña en la siguiente parábola que vamos a revisar. Bueno, y continuamos con el escenario anterior, donde vemos a Jesús que se encuentra en una barca dando el mensaje de las buenas nuevas de salvación y toma las ilustraciones sencillas de la vida llamadas parábolas con el fin de llevar a su pueblo al conocimiento del reino de los cielos. Cristo toma inicialmente la parábola del sembrador, luego la parábola del trigo y la cizaña, para luego reforzar el tema del reino de los cielos con la parábola de la semilla de mostaza. Leamos todos entonces en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 31 al 32. La siguiente es otra ilustración que usa Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros a hacer nidos en las ramas. El grano de mostaza en sí es una semilla de color negra, en algunos aspectos blancas y de un tamaño aproximadamente de la cabeza de un alfiler. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a las cosas más pequeñas que se pudiese imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser prácticamente como un proverbio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de sus discípulos, cuando les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. A pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros de altura con un tallo grueso como el brazo de un hombre. Es una hortaliza bastante fuerte y puede soportar hasta las heladas. La mostaza, como muchos la hemos conocido, no pasa de ser un empaque con un producto amarillo que tiene un árbol característico y que le adiciona un toque significativo a las comidas. Existe alrededor más o menos de 40 especies de mostazas, la cual se distinguen por su sabor y aroma. La mostaza como alimento posee una capacidad natural que ayuda a estimular la circulación sanguínea y a aumentar la presión arterial para todos aquellos que sufren de baja presión. Estas semillas son recomendadas para pacientes que sufren de mala digestión, estreñimiento y falta de apetito. Tiene fibras solubles que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y mejorar las evacuaciones fecales. Además, aumenta las secreciones de los jugos pancreáticos y ayuda a estimular el apetito. Interesante, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que con referencia a la parábola anterior y esta, tratan acerca del crecimiento de la semilla. Pero en esta parábola sobre el grano de la mostaza nos va a explicar hasta dónde llega ese crecimiento. Por como lo dice, es una semilla y tiene las cualidades que le permiten brotar y crecer. Lo esencial de esta parábola es la comparación entre un comienzo diminuto y un resultado grande, entre el presente y el futuro del reino. Es donde esta semilla se convierte en la palabra de Dios, la semilla del reino sembrada por Jesús en el campo, que es este mundo. A pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, tendrá finalmente un crecimiento desmesurado y poderoso. Se afirma que habla de su propio ministerio público, un rabí desconocido, en un rincón perdido de Palestina, nacido en un establo, rodeado de gente pobre, su círculo social un puñado de discípulos sin demasiadas cualidades intelectuales y físicas, y finalmente abandonado por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes religiosos y sin ninguna clase de influencia política. Uno se podría decir, ¿qué podría surgir de un movimiento llamado los cristianos? A manera de comparación, no es nada con la terrible vergüenza social manifiesta en la cruz. ¿Quién podría imaginar que de un judío ajusticiado en la cruz por el Imperio Romano, direccionado por los principales líderes religiosos, rechazado por su propio pueblo y abandonado por sus discípulos, pudiera surgir un movimiento importante? Y hoy podemos ver que después de 2000 años, los cristianos siguen creciendo por todos los países del mundo sin contención, llevado por gente que ama a Dios, que no les importa el que dirán, que ponen sus recursos, su inteligencia, su amor al servicio a Dios, con el único fin de compartir este amor sobrenatural. Aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos como ovejas que no tenían pastor se convertirían en una multitud que nadie puede contar.
Es entonces donde identificamos que todo lo que hacemos, por muy pequeño que parezca, tiene un valor en el reino de Dios, y lo podemos ver en algunos ejemplos sencillos. ¿Qué diremos de un pastor o sacerdote que solo escucha críticas en la iglesia y que se desanima y deprime por sus muchos comentarios? Lo que no sabe es que posiblemente existe una persona en medio de esa multitud que desea incansablemente poder tener la oportunidad que tiene este ministro del Evangelio de proclamar la palabra de Dios ante un altar. ¿O qué diremos de un padre que trata de guiar a sus hijos en los caminos del Señor sin mucho éxito? Antes, al contrario, insultan a la obra. Lo que no saben, sufren una afectación familiar y ellos recuerdan que sus padres bajo toda circunstancia buscaban a Dios y ellos lo empiezan a hacer por su enseñanza dada por aquellos que no pudieron ver el arrepentimiento de sus hijos. ¿O qué diremos del predicador de jóvenes al que se le duermen los muchachos que escuchan su sermón? Lo que no sabe es que en medio de esa multitud, a través de ese mensaje se llena de fundamentos un joven que posteriormente llenará lugares importantes porque Dios lo usará en sanidades, milagros y prodigios. ¿O qué diremos del evangelista al que rechaza una y otra vez sus folletos y cierta persona los desecha y dejándolo en un andén, una persona con abrumadores problemas intenta suicidarse, pero antes de hacerlo mira un papel, lo recoge y leyendo encuentra las palabras «Yo te amo, yo seré tu padre y tú serás mi hijo o tú serás mi hija», y desiste de tan peligrosa decisión? ¿Qué diremos de la profesora de escuela dominical que lucha con un grupo de pequeños y que parece que no hiciese nada con ellos? Lo que no se imagina es que el niño se lleva su mensaje en su corazón y mira las dificultades de su familia, entre ellas la soledad, pero sabe que Dios está con él en todo lugar y en todo momento. En cierta forma, la obra que hacemos para la extensión del reino de Dios parece tan insignificante y pobre. Sin embargo, aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean diminutos y indelebles, Dios promete bendecirlos. Por eso esta parábola, en donde aprendemos sobre el crecimiento de la semilla, el avance de su reino no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder y el propósito de Dios. ¿O es que acaso cuando tú siembras una semilla, tú tienes que preocuparte por el crecimiento? Para nada. Quien da el crecimiento siempre va a ser Dios. Finalmente, en su crecimiento, que llega a ser más alta que todas las demás hortalizas, como lo dice el versículo, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Algunos estudios sobre esta finalización de este versículo nos dicen dos posturas. La primera, que el árbol en su crecimiento sufre un problema de gigantismo, y que las aves son las mismas que se comen la semilla que se encuentran en el versículo 4 en la parábola del sembrador, lo cual serían aves tenebrosas que representan al diablo y que se refugian en el follaje de la iglesia. Estos son aquellos que roban la semilla, los que hablan en contra del evangelio, los envidiosos, los desleales. Pero al contrario, otra postura dice que el árbol podría mostrar el crecimiento normal de la iglesia en el mundo, hasta llegar a alcanzar vastas proporciones. Para este caso, las aves del cielo podrían ser los santos y sabios doctores de la iglesia que han engendrado y se han generado a través del tiempo. Para este mensaje considero que sería la segunda opción. Pero bueno, te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿crees que lo que haces para Dios es poco? ¿Te has preguntado por tu forma de llevar el mensaje de Dios a los demás? ¿Tú crees que cuando hablas de Dios estás haciendo el proceso de sembrar la palabra de Dios? Es hora ya de proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, espero que este mensaje te apoye en tu crecimiento espiritual. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con la siguiente parábola. Toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.